El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Hoy, un programa muy interesante con un invitado muy especial. Más allá de la legalidad o no en el procedimiento utilizado, cuando se incautaron los canales de televisión y las radios del Grupo Isaías, se nos dijo a los ecuatorianos que estos medios serían vendidos en un plazo máximo de 6 meses. Han transcurrido más de 9 años, no se han vendido y están prácticamente quebrados. En poco tiempo, todos nos dimos cuenta para qué se utilizaron esos medios de comunicación. Sirvieron de apoyo a un estado de propaganda donde una sola opinión sea la que predomine, la del gobierno. Pero ese estado de propaganda no solo tuvo un costo económico impresionantemente elevado, sino que vino acompañado de un elevado grado de corrupción. Para desenredar esta compleja trama y explicarla a ustedes con exactitud, he invitado a un personaje muy conocido por los ecuatorianos, que ha trabajado por más de 30 años en el mundo de la televisión. En ese lapso entró 4 veces a TC y 2 a Gamavisión, cuando fueron medios privados. Y apoyó su incautación el mismo día que ocurrió, para volverse al cabo de un año en el mayor crítico de la medida. Carlos Vera Rodríguez no necesita presentación alguna. Buenas noches. Gracias, Rafael. Y bienvenido. Tan solo puedo agregar a su currículum que hoy Carlos está dedicado al activismo, pero que el periodismo es su pasión. Un cordial saludo, televidentes de Canal 1. No podía rechazar esta invitación, pues en efecto creía que los dueños de esos medios incautados debían todavía al Estado por el tema Filambanco. Y verifiqué con 2 amigos presentes en la reunión durante la cual se decidió la incautación, la existencia de un acta que la legitimaba, rechazada solo por el ministro Fausto Ortiz. Consta en tu comentario de ese día que felicitabas al presidente por la incautación. Y también consta que apoyaba la medida si cumplían 2 ofertas: subasta en 60 días y respeto a la estabilidad de su personal. No solo que incumplieron, sino que engañaron. Adulteraron el acta de una sesión y el único que, sabiendo la mentira, se negó a firmar, aunque le costó el puesto, fue el exministro de Finanzas, economista Fausto Ortiz. Así comienza esta historia, en donde lo peor no son, sin embargo, el saqueo o la farsa, porque la plata se recupera, los delincuentes irán a la cárcel y la verdad florecerá. Lo grave es la utilización de esos medios para atropellar derechos humanos. Lo importante en este y otros abusos del correísmo, por lo tanto, es aprender cómo la norma fue el engaño, amparados en el control de poderes del Estado, copados de paso tras elecciones en ventaja y disfrazados de revolucionarios con la propaganda. En definitiva, la franquicia del socialismo del siglo XXI en su máxima expresión. Esta prensa corrupta, compañero, este es lo peor, Vivanco, es el peor, ni para madurar aguacate. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente. Ecuatorianos difamados y perseguidos por ser críticos u opositores, y periodistas obligados a seguir instrucciones y no principios. Ante la propuesta del candidato a la presidencia Guillermo Lasso de privatizar los servicios de salud y educación, con lo que se afectaría las familias y su economía en el país. Veamos. Es el peor balance del manejo de los canales incautados. Ello también constituye delito, aunque el gobierno prefiere centrarse en la quiebra financiera y no en la quiebra moral. Desde el 2008, canal, año en que fue incautado a Gamavisión, hasta el momento registra pérdidas acumuladas de 17 millones de dólares. Mientras que TC Televisión registra en este año, hasta agosto de este año, pérdidas por 6 millones de dólares. Si sumamos las pérdidas de los 2 canales, tenemos cerca de 23 millones de pérdidas acumuladas. Se queda corto. Ya veremos si por prudencia, porque fue subsecretario de la SECOM, o por miedo. Pero la deuda de Gamavisión se acerca a los 30 millones de dólares. TC pierde por lo que le quitan o hacen pagar.
Y ETV, no mencionado por Andrés Michelena, recibía una partida del Estado de 25 millones de dólares, 2 millones por mes, pero gastaba 36 millones de dólares, uno más de lo presupuestado cada mes, 50% de más. Ni recuerdan, ni informan, por ejemplo, dónde fueron a parar 10 millones de dólares que el último gerente de ETC, antes de la incautación, aseguró que dejó en sus cuentas. En el año 2008, cuando me incautaron, martes 8 de 2008, yo dejé aproximadamente con cobranza y en cuenta en dos bancos 10 millones de dólares en efectivo. 10 millones de dólares. Los 10 millones de dólares, posteriormente no sé qué pasó, sé que los retiraron. Luego de eso, el canal lo dejamos en el 2008 con grandes utilidades, y prueba de aquello es que todos los empleados, todos los años recibían muy buen monto de participación de utilidades. No dice Jorge Kronfle que por revelar a Correa esos 10 millones dejados por su administración, le abrieron indagaciones penales y juicios civiles el SRI. Esa plata la metieron primero en el Banco Territorial, la sacaron y luego desaparecieron las pistas. El atraco en ese canal tenía múltiples formas. Una nota contraria al excontralor Pollitt lo animó a auditarlos. Detectó, entre otras irregularidades, 5 millones de dólares para equipar algo que nunca se construyó. El programa semanal 4 cuartos costaba $600,000 por año, es decir, $30,000 por episodio, cuando uno equivalente lo producía TC por $8,000 cada episodio. Cuando creo que la mediocridad más grande fue haber quebrado dos canales que eran rentables, dos canales que daban trabajo a más de 700 familias ecuatorianas. Eso es ser mediocre, eso es ser desleal y eso es traicionar a los ciudadanos que creyeron en una propuesta de gobierno de ser supuestamente accionistas minoritarios de un canal rentable. La cabeza de la administración de TC incautado, Carlos Coello Beseque, hoy próspero hacendado cacautero en al menos 300 hectáreas, fue ubicado como gerente aunque registraba antecedentes cuestionados en una empresa de celulares y otra de importaciones. A pesar de ello, tuvo vía libre, gracias al adulo al gobierno y retransmisión de cuantas órdenes le daban para el apoyo político a la línea de difamar adversarios y magnificar partidarios de Correa. En el 2008 nosotros no dejamos ninguna cuenta por cobrar, absolutamente, ninguna cuenta por cobrar. Es más, dejamos utilidad. Y yo quisiera, que no salga de mi palabra, que vean en el 2016 cuál es el balance del canal en este momento. Cadena Ecuatoriana de Televisión, TC Televisión, estaba en un fideicomiso en Panamá. Los fideicomisos son inembargables. La Constitución del Ecuador prohíbe la expropiación de bienes a los ecuatorianos. A usted no le pueden expropiar sin el debido proceso. Es decir, si usted debe algo al Seguro Social o a alguna entidad pública, le dan un plazo, entra un juicio coactivo. En el juicio coactivo, si no puede pagar, le embargan, no le expropian. Eso entra a subasta y el saldo, si que queda saldo, se lo devuelven a usted. Yo no debía a nadie. Sin embargo, entraron a la fuerza, el señor Bravo gritando, como si es que fuera el dueño del país, y yo por proteger a las mujeres que trabajaban conmigo, que era casi el 60% de mis empleados eran mujeres, yo ordené que abran las puertas, que se entreguen las cosas y que se rompa la Constitución como se rompió. El canal más rentable, el Grupo Isaías, dice el funcionario Andrés Michelena que pierde $6 millones. El mal cálculo lo hace por ventas de $54 millones hasta agosto del 2017, cuando el presupuesto es $60 millones y desde este octubre los ingresos superarían claramente la meta. Ese dato distrae de lo peor, de lo más grave y de lo más grande. Por sobrecomisiones, se dice overcommission en la televisión, llegaron a pagar hasta 25% más del 15% usual. O sea, de cada $100,000 pagados por clientes, 40,000 no entraban al canal. Una auditoría independiente demostrará cómo lo repartían.
la prosperidad de algunas agencias publicitarias y el creciente pago de impuestos a la renta de quienes se atrevieron a declararlo. Varios con sueldos de apenas $6.000 como funcionarios públicos arroja claros indicios. Tienen un fondo político y eso es detestable, eso es despreciable, que se le trate de dar un fondo político a un tema netamente deportivo. Señores, TC y Gama TV van a ahorrar su contrato. En las próximas 2 semanas vamos a pagar en primera instancia el saldo pendiente del 20% de entrada que se da todos los años. Para lograr esto, fuimos llamados por el señor presidente de la República, quien estaba muy preocupado como estadista, como presidente de nuestra nación y sobre todo no fue un como tema que aficionado pasó al fútbol. desapercibido. No es un tema que pasó desapercibido. Me preguntó, Carlos, ¿qué es lo que está sucediendo? Señor presidente, pasa esto. Nosotros... ¿Lo llamó por teléfono, Carlos, o usted habló personalmente con él? Conversamos con él, tuvimos una reunión con él y con varios de sus ministros, y realmente que fue muy agradable porque su preocupación y luego de comprender lo que estaba sucediendo, su decidida participación nos ha ayudado y nos está ayudando a resolver este tema. Cuando un pedido del gobierno fue resistido, se convirtió en orden y amenaza directa de Correa para ser acatado. Comprar en $20 millones los derechos del campeonato ecuatoriano de fútbol para quitárselo a otros canales que pagaron hasta $13 millones y concentrar en esos espacios publicidad oficial fue fácil con dinero del Estado. Pero ni aún así, un equipo de ineptos o mandaderos lo hicieron rentable. Tampoco revelaron el destino de esos derechos revendidos a estaciones de cable por aproximadamente $6 millones. No pagan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol todo ni a tiempo, con lo cual quiebran a equipos chicos en el negocio del fútbol al que los dejó entrar violando contratos y principios. El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, hoy condenado a prisión. No se pusieron de acuerdo, los dos, que son los del contrato original, dicen que no es viable la venda porque no se han puesto de acuerdo y que sigue el contrato original. Entonces, o sea, yo decía, si los tres tienen los mismos derechos, según esta primera parte de aquí, ¿por qué se expulsa Ecuavisa y por qué no se expulsa Gama? Porque son dos, pues, porque son dos los dueños del contrato inicial, los que le invitan a participar. La federación acepta y firma una adenda, pero ahí hay... ¿Esta salvedad? No, hay un condicionante. Más importante que detenerse en el monto del perjuicio, el cual será mayor si aparecen todos los documentos para probarlo, es comprender el mecanismo para perseguir y difamar, pues la incautación de 2 medios privados y el asedio a los independientes que no pudieron quebrar fue solo un capítulo más de un sistema que necesita castigar la discrepancia para imponer su razón, al extremo del asesinato, como ocurrió con quien más denunció atrocidades en TC, Fausto Valdivieso. Escuche bien, presidente de la República, el enano de bigote le habla. Y usted, señor vicepresidente de la República, me cae usted súper bien, vicepresidente, porque usted es un hombre que tiene otra actitud frente a la vida. El caso de Petita Torres, usted que defiende, señor vicepresidente, a los discapacitados, que hace una excelente labor, y usted, presidente, que solamente se ha dignado, digamos, escuchar un solo lado, porque al enano, a este enano, usted nunca lo escuchó lo que le dijeron nada más y me llamó malsano. ¡Correa mentiroso! ¡Correa mentiroso! ¡Correa mentiroso! Algunas de las atrocidades que ahora admite el gobierno en los canales incautados fueron denunciadas por Fausto Valdivieso, dirigente de sus trabajadores, quien dio cuenta de las promesas incumplidas y manejos obscuros. Sé que ha habido una contratación excesiva también en otras empresas incautadas para meter a los amigos, a los de la tripulación, a los de la gallada, entonces los metieron ahí. Prueba de esto es que conseguí la planilla de aportes normal que se llama del Seguro Social a corte de junio del 2010. Hasta ahí pude conseguir porque todavía estaba trabajando en TC, entonces con mi número patronal pude hacerlo. Escúcheme, éramos 294 personas. Subió en el 2010, a junio del 2010, a 382 trabajadores. ¿Hay o no hay contratación numerosa? TC quedó con casi 300 trabajadores. Creció a 750.
y han reducido la plantilla a 500. Estas y peores prácticas fueron denunciadas sistemáticamente por Fausto Valdivieso, periodista de enorme popularidad y notable valentía. Poco después, apareció asesinado al salir de la casa de su madre, crimen que hasta hoy no esclareció el gobierno, y pretendió atribuir el entonces ministro del Interior a relaciones de Valdivieso que consideró sospechosas en una conferencia de prensa sin precisar por qué. Es decir, además de muerto, Fausto desprestigiado. No, o sea, no, nosotros como de ninguna manera podríamos decir que el señor Fausto Valdivieso estaba vinculado a una organización criminal. Eso jamás ha sido el sentido de nuestra afirmación y de nuestra declaración, porque nada de eso revela la investigación, pero sí que efectivamente existía una relación inusual. Eso sí, lo debemos decir. Los detalles de lo ocurrido tras el asesinato de Fausto son escalofriantes. Entraron a su casa policías y fiscales sin autorización, se llevaron cajones de documentos, su colección de relojes, laptop y cámaras, pero además pretendieron implicar a su última esposa. Hoy su hermano, quien tras pedir justicia se cansó de promesas y salió del país, tiene un concepto claro de quienes lo mataron. Yo soy Alfredo Valdivieso, soy hermano del periodista Fausto Valdivieso, asesinado el 11 de abril de 2013. Esas investigaciones, por más que supuestamente se las llevó en buena lid, de buen recaudo, no se llegó a nada. Lo que no estuvo bien, señor Serrano, y se lo digo de todo corazón y sinceramente porque usted me está debiendo y nos está debiendo a la familia Valdivieso y al pueblo ecuatoriano en general, porque aquel caso, el de Fausto Valdivieso, no es un caso aislado, es una cuestión que se dio y que tiene serias dudas de que esto puede haber sido ordenado, ¿ves? Desde arriba. El personal de Gamavisión no apareció nadie asesinado, pero su manejo y su destino fueron peores. Y no solo porque le ordenaron transmitir sin pagarle 3 horas de sabatinas del gobernante. ¿Quiénes son los que decidieron durante 10 años tomar la pantalla de Gama para sacar el enlace ciudadano? Solo esa pérdida de ingreso para el canal suma cerca de $5 millones. Calcular el lucro cesante en $5 millones por sabatinas transmitidas gratis es apenas una forma de medir las pérdidas. Perdieron la vergüenza al obedecer directrices del gobierno, quien fungía de director, pero devenía en realidad como portavoz oficial Carlos Ochoa, luego retribuido con autoridad en la Supercom, y Marcela Holguín, colaboradora de Jorge Ortiz en Teleamazonas, ubicada después en la lista de asambleístas ganadora. Terminó como director de noticieros. Aún en ese estado de descomposición, hubo un empresario extranjero interesado en Gamavisión. Envió a su delegado Ignacio Barrera. Sentado en la gerencia, despidió directores. La SECOM lo autorizó a negociar la enorme deuda con Televisa por programación, origen del 90% de sus enlatados, y terminó su gestión apropiándose otro canal de esa programación y dejando a Gamavisión peor que antes. El interés en comprar ese canal feneció, pero TC tuvo 2 ofertas: Grupo Rothschild y Hemisphere Media Group. Este último cotiza en la bolsa Nasdaq. Por admitir esa posibilidad, Carlos Cuello Beseque perdió la simpatía presidencial. Sin embargo, el verdadero obstáculo para cualquier venta es un fallo internacional obtenido por los hermanos de Isaías que consideró atentatoria a los derechos humanos la incautación. Hubo una torpeza peor que les asegura a los dueños ganar cualquier pleito. La Asamblea de Montecristi prohibió en un mandato a la justicia ecuatoriana atender sus reclamos, es decir, prohibió el derecho a la defensa, algo no negado ni a los criminales nazis. Inmunizó, volvió inmune la resolución de confiscación de los bienes, es decir, prohibió a los Isaías ejercer todo derecho de defensa. Por eso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declara que la confiscación de bienes fue inconstitucional e ilegal y que el mandato 13 también fue un mandato normativo inconstitucional e ilegal, y ambos vulneraron el derecho constitucional de los hermanos Isaías al debido proceso y a la propiedad. Por eso ordena devolver los bienes incautados a las familias Isaías
o sea, la reparación integral. Esto es, devuelva los bienes. Si no puede devolver los bienes porque no existen, devuelve el valor equivalente y asimismo indemnice de todos los daños sufridos durante todo el proceso de confiscación hasta la fecha. Entonces, pregunto, ¿tiene sentido fusionar todos estos canales de televisión o todos estos medios como pretenden hacer con dos de ellos? Solo quien desconoce lo profundo de su quiebra y degradación, así como las particularidades del mercado, puede planear, Rafael, una aventura así. Pero sí tenemos que tener medios públicos. Definamos primero entonces qué se entiende por ello para contestar. Entonces vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Carlos Vera va a contestar qué es medios públicos.